Le confieso que cada noche es una sorpresa por la cantidad de gente que viene, pero también por el desafío, ¿no? Porque hablar sobre estos temas que son muy personales al final de todo, aunque son cosas públicas, ¿no? Las redes, todo esto es público, pero nos tocan en la esencia de nuestro ser, nuestra vida espiritual. Hablar de estas cosas no es fácil. Estoy orando y sé que hay un equipo que está orando. Y gracias que Dios nos está tocando a cada uno. Yo siento esto por su presencia y le agradezco que vinieron acá. Aunque no es cómodo, ¿no? Hablar de estas cosas. El tema de esta noche es más fuerte, ¿sí? Ya hemos visto algunas cosas, ¿sí? Todas estas redes que nos atrapan. Hemos visto el problema de Facebook, cómo se mueve o cómo se cambia el concepto de amistad y cómo nos influye también Pinterest y otras redes, el concepto de propiedad que se vuelve cada vez más volátil, cada vez más no natural, cada vez más virtual. Esta noche nos toca un tercer pecado, que es la lujuria. Solo al decir el nombre en griego, porneia, ya dice mucho, ¿no? Tenemos toda una cultura atrás de esta palabra. Abundancia, luxus, decían los latinos. Tiene que ver con los pecados producidos, es un pecado capital, si no es uno solo, sino toda una fuente de otras. Es un pecado que está vinculado con nuestra naturaleza. Y lo dice bien Pablo en 1 Corintios, cuando dice cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, y acá usa otro término que está vinculado con porneia, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Voy a volver a esto, ¿sí? No piensan que es una cosa, ya sabemos esto. No se necesitan estadísticas, pero yo tengo una, ¿sí? ¿Se acuerdan de el voto de los usuarios? Miro seguido películas o sitios pornográficos. ¿Lo perdonamos o lo condenamos a los que hacen esto? 80% lo perdonan. Solo un 20% dice no, hay que condenarlo. Y de los que perdonan, no sé si ven los números, 86% lo hacen. ¿Sí cuentan ustedes? Y de los otros que condenan pero también lo hace, te queda casi un 10%, sí, un 20%, ¿no? Que supuestamente dijeron yo no hago esta cosa y está. Ya desde cuando das un clic en cualquier página, si no tenés filtros, y aunque con todos los filtros te saltan estas cosas, ¿no? Yo les voy a mostrar esta noche. No esto. Creo que de esto no hay que hablar mucho, porque hay que hablar más de que no hay que mirar, ¿no? Es tan fácil. Pero no de esto quiero, de los sitios pornográficos y esta cosa, sino de algo que está más complejo. Y déjenme presentarle una nueva red, ¿sí? Una nueva, aplicación, un nuevo programita, ¿sí? Una nueva cosa. No voy a preguntar como otras noches quién tiene una cuenta en Tinder, ¿sí? Hay otros, Snapchat y otros, saben ustedes, sí. Hay muchas de estas, ¿sí? Son las aplicaciones o los sitios para citas. Le voy a poner un video que es divertido.
ríen algunos, ¿no? Hay muchos niños, ¿saben? Estaba pensando, ¿presento o no presento estas cosas? ¿Le gustaría, no, contarle un cuento así de la... ¿Han visto de Cinderella? La cambiaron en Tinderella, ¿sí? Cenicienta, Tindercienta, o como quieran, ¿sí? Es divertido, pero en el mismo tiempo terrible, ¿no? Porque el asunto de del sexo, de las relaciones íntimas, que deberían ser una cosa privada, que no podemos no hablar de esto. Si la Biblia tiene un libro sobre sexualidad, o por lo menos uno, pero cuando se vuelve tan abierto y tan problemático, uno no sabe cómo encararlo. Y sabes, yo oré esta semana y hoy, cuando estaba pensando cómo presentarlo. ¿Cómo decirlo para que sea en el mismo tiempo impactante y que toque el problema en el mismo tiempo que no sea vulgar? Porque han visto el dibujito, ya era vulgar. Yo corté algunas cositas y edité un poquito la traducción para que no sea tanto como decía en inglés. Pero hay que hablar de esto y déjenme hacerlo mostrándole una historia de estas cosas. De la doble moralidad que siempre estuvo presente en todas las sociedades, desde, no sé desde cuándo, no hay un registro bíblico de la primera acción de esto. No tenemos detalles. Cuando se corrompió tanto que la gente dejó la familia para... Sí, hay una mención del primero que todavía lo hizo adentro de la familia, de la Mec, ¿sí? El primer polígamo, ¿sí? Que se tomó más de una esposa, ¿sí? Hay un dicho, es anónimo, lo busqué en internet, pero dice, cada ciudad tiene una zona roja. Yo nací en el comunismo y crecí en el comunismo hasta los 15 años, 16 en realidad, en 90, cuando cayó de verdad el comunismo. Pero me acuerdo que un año antes de la caída del comunismo, fuimos con un cuarteto de bronces y una flauta, una combinación muy extraña, pero ganamos un concurso. Jeunesse Musicale de France, fuimos en Francia. En el comunismo, el asunto de la pornografía, el asunto de la inmoralidad sexual, esto estaba bastante controlado. Siempre hubo un underground, pero no era tan público. Tenías que indagar muchísimo y hacer un esfuerzo para encontrar materiales sobre esto. Así que en mi inocencia nunca había escuchado que hay zonas rojas, ¿sí? Y uno de los profesores, de nuestros profesores, qué profesor, ¿no? Nos llevó en el medio de París, hay una calle que se llama Saint-Martin, así como esta es de Ámsterdam. Y esto es lo raro, ¿no? Porque son mundos opuestos del valor, ¿no? Porque estas zonas rojas tienen un propósito bien definido, ¿sí? Pero son muy mediatizadas. Cuando uno busca, están siempre en lugares centrales casi, y con mucha luz. Hay una combinación, ¿no? de oscuridad, de escondido, y en el mismo tiempo de todo expuesto. Y le digo que fue por primera vez en mi vida que me confronté con algo así. Me daba vergüenza, le digo que casi caminé así, porque había vidrieras de un lado y de otro. Fue primera vez cuando vi un travesti, nunca había en el comunismo, esto era fuera de la ley, y se burlaban el profe y con la profe, se burlaban de nosotros, de nuestra reacción en esta calle.
Y me acuerdo, ¿no? Que a algunos compañeros se le acercaban. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Hasta hoy día conservo en mi corazón así esta mezcla de sorpresa, de miedo, pero todo brillante. El glamour de París, ¿no? Imagínense, París. Me preocupa este dicho que cada ciudad tiene su zona roja. Yo me acuerdo cuando vine primera vez acá en 2002, me decían, allá es el barrio de la perdición. Lo que saben, acá en la villa también hay un barrio de la perdición. Y o sea, allá la ciudad se extendió mucho hoy. No sé dónde está la zona roja hoy. Y hoy tenemos que preguntarnos dónde está la zona roja. Es incómodo hablar de esto en una ciudad adventista. Pero lo que buscan la encuentran. Y está. Ahora, nuestra sociedad, lo digo de la doble moral, porque si existen zonas rojas, existen porque hay gente que las visitan y que se van allá. No existirían si no tendrían clientes, ¿sí? Pero esto se volvió hoy día bastante diferente de como era en el pasado. Hasta en el pasado había un nombre para estas casas, ¿sí? Me dijeron que la palabra quilombo, aunque yo la escuché en otro contexto, acá me dijeron que es mala palabra en castellano, ¿sí? Y que, bueno, es de los negros de Brasil y de otros lugares. Hoy ya no tenemos esto, se ha producido un cambio terrible y quiero que veamos este histórico, ¿sí? Capaz que los más viejitos se acuerdan, ¿no? 1939, ¿sí? Una película antiquísima, El que viento se llevó, Gone with the Wind. Y la escena más que fue para este tiempo, 1939, escandalosa. Hay que leer lo que habían dicho los periódicos, es que la película termina con un hombre besando a una mujer. Y esto fue ofensivo para... ¿Qué película es? El cine. Esto fue la reacción. No sabía la gente que había empezado la revolución sexual. Ya había empezado en realidad en 1800. ¿Saben que la primera película se llama El beso? Y fue prohibida. Los predicadores predicaron contra porque mostraba un hombre besando a una mujer. ¿Sí? Se ríen, ¿no? La prohibieron. ¿Qué era gran cosa? ¿Sí? Es el ocaso de la cultura victoriana, esta cultura donde todavía la familia es un punto, un valor. La gente no sabía en 39 que faltaba poco, vino la guerra un poquito como que paró esto, pero la gente no estaba preparada para lo que vino después. ¿Conocen la cultura hippie? ¿Conocen los 4 apóstoles? Beatles, sí, los Beatles, sí, que son... ¿Que predicaban qué? Amor y paz, hasta el gesto, sí, y todo lo que significa. Y nació la cultura hippie, medio ecológica, medio, toda una mezcla, ¿no? Porque viene importada en algunas filosofías desde lejos, del Oriente Lejano, donde todo se vive sin las leyes del judío-cristianismo, en otra forma. Y fue tan atrapante, drogas, todas las cosas, ustedes conocen, ¿sí? Y hoy se cantan canciones de ellos en la iglesia, y esto me preocupa, ¿no? Me preocupa, pero ya es una batalla perdida. Hippie, peace and love and free love. Paz, amor y amor libre. No había todavía SIDA, más tarde aparece. Sí, para que un poquito la gente empiece a asustarse. Y parecía que ahora sí había empezado, ¿no? La gente no sabía todavía en 60, cuando fue el auge de ellos, 60, 70, que el mundo cambiará muchísimo, muchísimo. Años después, nace lo que se llama, no sé cómo traducirlo en hookup culture, ¿sí?
La cultura del el que se va al boliche para encontrar algo. Esta es la cultura, ¿sí? El paradigma de Beverly Hills, ¿sí? Los ricachones estos que tienen tanta plata que no tienen que trabajar y que hacen toda la noche porque se aburren todos los días. Bueno, se despiertan muy tarde porque se acuestan muy tarde. En realidad se acuestan temprano de mañana. Y esta cultura del boliche, que ya es pasado, todavía en algunas ciudades, contaminó las ciudades, se volvió el paradigma urbana. Todavía en los pueblitos no hay tal cosa. Acá se organizan privados en nuestra ciudad, hay también. No hay uno oficial, pero hay privados. Lo pueden ver sábado de noche, viernes de noche, algunos hasta viernes de noche. Cuando pasas y escuchas la música y ves por detrás de la ventana, hookup culture. Me voy, capaz que cae algo. Cae algo. Y sabe, se volvió tan fuerte que revolucionó una generación, tanto que los padres ya no pueden hacer nada. Escribían los periódicos en este tiempo, ¿qué le puedo hacer? Ya tiene 14 años, ya tiene 16 años, no puedo andar con una soga atada para controlarlo. No, ya no podemos. Ya no podemos. ¿Sí? Si quieren, la cumbre de esta cultura fue bien mostrada. ¿Conocen la serie Friends? Esto es la nueva orden social. Un departamento donde viven ¿cuántos juntos? Muchos. ¿Y quién es novio de quién y quién es novia de quién? No se sabe, se cambian con el tiempo. Hay amistades, hay cosas. Y hay perfiles de personas. Yo sé que todos miramos y muchos que hemos mirado, hay cosas divertidas, pero cuando uno hace un análisis moral, es terrible. Friends, amigos. ¿Son amigos? Ya se ha cambiado muchísimo el concepto de amistad, ¿no? Ya lo hemos visto. Son más que amigos. Pero en el mismo tiempo no son novios. No se llama la película o la serie novios. Se llama Friends. ¿Sí? Y ustedes han visto que entre los tontitos, los cínicos, hay distintos tipos. Pasan cosas. Y nadie se escandaliza, ya no tienen familia. ¿Han visto? Los padres son las cosas raras que vienen de vez en cuando o que son mencionados como una cosa del pasado y tienes que ser Phoebe o no sé cuál para tener unos padres locos de verdad para que puedas vivir en paz en una cultura donde no hay límites, hay solo amistad. Y no paró acá, pero esto es el símbolo. Yo puedo decirlo, en los años 90, esto fue el modelo que se encontraba en las grandes ciudades. A Rumania nos tomó desprevenido 90, 2000, los 10 años de choque. Porque de una cultura donde todo está cerrado, más la iglesia ortodoxa en esto, es más conservadora que la católica en muchos aspectos, de repente estás frente a todo. Y no quedó solo en las ciudades, entró también en la iglesia. Entró también en la iglesia, en nuestra iglesia. Hubo un éxodo en Rumania de Rumania para España para encontrar trabajo. Y cuando uno escucha que en un departamento puede entrar 15 personas y que al final de un año o dos de convivencia, ya no sabes quién es el esposo de quién, porque las esposas y algunos esposos quedaron en Rumania y un mejunje. Si funciona
la frase dura, se armó un quilombo. Sí, para la Unión Romana fue esto, ¿y qué hacemos? ¿Lo borramos? ¿No lo borramos? Porque nunca se sabe qué pasa por allá en esta cultura de friends, de los juntados, pero que no están declarados. ¿Sí? No paró acá. ¿Conocen? Las solteronas ricas que deciden que casarse, una sí que siempre sueña casarse, pero las otras, y Samantha es un símbolo de esta cultura de no hay que atarte, no hay que atarte. Para mí fue fuerte, esta película fue en un tiempo cuando yo enseñaba música en nuestro secundario adventista. Y una profesora, que era adventista, se fue en una de estas clínicas de inseminación artificial y quedó embarazada. Pero no por el medio que a la iglesia le daba el lugar para borrarla de la lista, y empezó un debate. Y ella misma, ¿sabe cuál fue la filosofía? Déjame repetir, es fuertísima la frase, dura. Dice, no me voy a comprar todo el cerdo por un chorizo. Así lo dijo. Esto era su opinión acerca del casamiento. Así directamente. Sí, entendieron la dureza de la frase, ¿sí? No me lo voy a comprar. Así que, y hubo un debate, ¿la borramos o no la borramos? ¿Cometió lujuria, fornicación, adulterio o no? Cosas que la iglesia no estaba preparada para tratar a lo de España. Hasta hoy día hay familias que no se sabe si son familias o no. No supieron tratar el caso de ella, porque no éramos preparados para una revolución tan fuerte. Y Sex and the City, la serie, mostró que la gente está dispuesta, en el egoísmo que caracteriza nuestra cultura muy individualista, está dispuesta a renunciar a muchas cosas que este modelo antiguo de la familia ofrece. Y sí, lo más duro es quedarte sin hijos. Los que viven en la soledad saben que cada vez que los años pasan y estás solos, te das cuenta que Dios tenía razón cuando dijo, no está bien que el hombre sea solo. Pero la sociedad ofreció otra cosa que la familia para no estar solo. Esto fue alrededor del 90-2000. Pero las cosas cambiaron más. Ya 2000 abre una nueva época, que es la generación Tinder. ¿Sí? Tinder es este fenómeno de un software, imagínense qué terrible, por lo menos en el pasado había estas viejitas, ¿no?, que se ocupaban cuando uno no se casaba, no sé qué, le buscaban, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Han tenido alguna tía, alguna abuelita de esta pero por lo menos era una persona que tenía algunos criterios, ¿no? Y ya te hacía ella una evaluación, esto es bueno, esto no es bueno, ¿sí? ¿Han visto que hay personas de estas que se dedican a...? Es terrible, pero bueno, muchos lo han vivido, ¿no? Ahora imagínense que esto fue reemplazado por un software, un programa que te toma los datos, sí, te pone un cuestionario allá y bueno, trata de emparejarte. Y te ofrece opciones. ¿Sí? En 2012, Merriam-Webster, el diccionario el más famoso, ¿no?, de la lengua inglesa, tuvo que añadir una palabra que no existía
Ya había incluido años anteriores la palabra texting. ¿Qué significa texting? Mandar. Ahora, sexting fue la nueva adición. ¿Qué son los sextings? En dos instancias de la vida viví esta sensación extraña de la zona roja, cuando estuve en París. Y 2 años atrás, cuando, bueno, no voy a dar detalles, muchos, me fui a un país vecino para dar unas charlas sobre música, me invitaron. Y bueno, como siempre, se acercan al final pedirte el correo, pedirte si hay Facebook, si hay todo, ¿sí? Y de repente, una persona con cual había hablado me manda este mensaje. Si quieres, esta noche estoy dispuesta, así. Yo no soy el gran príncipe azul, tampoco. Sí, no me... E insistió. Bueno, qué bien que tiene Facebook Unfriend, sí, uno puede bloquear, pero le digo que nunca me había pasado, ¿no? Algo así. Es que no tengo cuenta en Tinder y no. Pero parece, ¿sabe? Cuando esta semana y la semana pasada estaba buscando, ¿no? Documentándome sobre estos temas, leí algunos, Guardian tiene algunas entrevistas. Dice, yo me gané, tanto se bajó el arte de cortejar, se dice, o sí, que uno decía de estos, aparecieron, bueno, acá tengo, ¿no? El lenguaje, ¿no? Las tindarelas son las chicas estas, ¿sí? Y los otros son los F-boy. Imagínense para qué es el F en inglés, sí. Pero decía uno de estos F-boys, decía, con 5 emoticons me gané como 3 chicas para una noche. Emoticons, ¿sí? Ni hizo el esfuerzo de escribir algo. Hola, ¿qué tal? Mira, ahora no sé qué emoticons había mandado, pero debe ser embrujada esta aplicación. Y cuentan, y esto es terrible, ¿no? Que ya no es escondido, no es la gente que, no, y te muestran, ¿no? Dice, ¿qué opinas? ¿No? Están todas las amigas, ¿qué opinas? ¿Le doy sí o no? Y bueno, eligen. Y eligen porque quieren así, sin compromiso, sin nada. No quieren una familia. Ya es cosa de pasado, de viejos, Y parece tan, ¿no? Cuando uno lee y ve los millones, 200 millones de usuarios, 200 millones. El tráfico de fotos y de todo. Y todo lo dejamos en las manos de un software. Tan despersonalizado. Porque es parte de una tendencia. Y ahora les voy a presentar, porque el concepto de sexualidad es muy complejo. Yo pensaba hoy cómo encararlo, porque se puede hacer una serie solo sobre esto. En la Biblia es interesante este concepto, ¿no? Como teólogo, como me gustan los idiomas, no puedo no detectar algunas cosas, expresiones claves. Y bueno, el famoso texto, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muy interesante esta expresión, una sola carne. ¿Se acuerda que decía Pablo más tarde, que todos los otros pecados se cometen como fuera del cuerpo? Pero este está vinculado con... no tenemos partes. La Biblia presenta un modelo holístico, ¿sí? Tierra más soplo de vida es alma. Somos cuerpo-alma, ¿sí? Es también interesante, los alumnos de teología saben esto, y cualquier
persona que lea un comentario, el más simple, sabe que el verbo que describe en la Biblia las relaciones íntimas se llama conocer. Ahora, ¿cómo puedes conocer cuando te acuestas con un desconocido? ¿Entienden el contraste? ¿Entienden la problemática? La gente algunas veces, estos de Tinder y de esto, ni hacen el esfuerzo para chequear si la identidad del que pone allá es real. Y se conocen con desconocidos. Fíjense hablando de esto, como profundiza más Pablo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo si los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué no dice la Escritura, los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Y ahora viene el texto que hemos mencionado. Porque cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual es recibido de Dios, y que no sois vuestros? Volvemos al concepto de propiedad. ¿Sí? El concepto de propiedad. ¿Qué tenemos? Pues habéis sido comprados por un precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y acá es el problema, que el cambio de paradigma que proponen todos estos inventos diabólicos crean una desvinculación entre el cuerpo y el sexo. Ya se puede hacer sexo fuera del cuerpo. Cybersex. ¿Han escuchado sobre esto? Sí. Más, puedes vivir experiencias sexuales ajenas. No son en tu cuerpo, son de otros cuerpos. Pornografía. ¿Sí? Y esto lo hace, han visto que fácil 80% de la gente votó que no es tan pecado. Que lo podemos absolver a estos, porque no está en el cuerpo. Se crean problemáticas nuevas. Nuestra cultura, aunque está abierta a todo esto, no fue preparada, no estamos todavía preparados, y por esto surgen tragedias, ¿no? Cuando se te da acceso fuera del cuerpo a experiencias sexuales, ¿no? La preocupación de los padres acerca de los teenagers, de los adolescentes muy tempranos, ¿no? Que ya ven cosas que no deberían verlos. Han escuchado y capaz que han visto estos experimentos sociales que advierten acerca de los predadores sexuales. Qué fácil es con un perfil bonito, con un chico bonito. No sé si han visto este video hecho por una asociación de la protección de los niños. Cómo la raptan con la ayuda de su propio padre, sí, para ver qué tragedia. Y salió la chica muy fácil de su casa, así como en el cuentito de Cinderella, con el móvil, con unas fotos, con unos perfiles inventados, predadores. Ni hablamos del acoso. Ni hablamos de lo que es terrible ver cuántos miran tu vida. Y quiero que hablemos un poquito de los escándalos de los leaks, de estas cuando se filtran fotos. Ahora es muy interesante, ¿quién guarda fotos de su cuerpo en sus propias redes? En las nubes. ¿Sí? Y es terrible cuando ves personalidades importantes, escándalos en el Congreso de Estados Unidos. Es que toca a muchos y a todos. ¿Por qué necesita uno subir? Acá también pasa en la universidad. De vez en cuando en las juntas tenemos que tratar estos casos, ¿no?
alumno de teología que le manda una foto de sus genitales a una chica pobre que tiene que recibir esto, ¿no? Parece de películas de ciencia ficción, pero es realidad de esta cultura que no tiene límites. ¿Y sabe qué es más terrible? Que como se desvinculó el sexo del cuerpo, es muy difícil, y tenemos algo que es parte de nuestra cultura y del debate mediatizado, y ustedes saben que hay una agenda acá. La desvinculación del género y sexo. En la Biblia, como todos somos cuerpo, no hay esta posibilidad de que uno se interroga qué sexo tengo o qué género tengo. Pero hoy día en esta cultura muy volátil, el locus del género ya no está en nuestro ADN, ya no está en cómo fuimos hechos. Un texto como Génesis 1:27, macho y hembra los hizo, parece una burla. Hoy día los psicólogos tratan de enseñarte otra cosa, ¿no? Esta discusión es solo una parte. Somos los que hemos vivido todavía y hemos crecido todavía en una época cuando esto no era la única forma de enseñarnos, el único paradigma. Pero piensan en sus hijos. Todavía no tienen muchos de ustedes, pero piensan en sus nietos que van a vivir esto. Qué terrible va a ser. ¿Qué solución tenemos? ¿Qué solución tenemos? ¿Sabe? Esto parece muy nuevo, pero el problema de la sexualidad y la complejidad de la sexualidad fue siempre la misma. Esta noche, nos queda poco tiempo, quiero que veamos una historia, ¿no? Una historia en la Biblia. Está en Génesis 38. Le confieso que cuando me puse a leer quería hacer una selección de versículos para mostrarle, pero dije no, la voy a leer toda para la gente. Seguramente no todos conocen los detalles, porque Biblia es inspirada y trata la problemática de la naturaleza humana. Muestra una historia que pasó 3.500 o casi más de 3.500 años atrás, sí, más de 3.500, pero que parece de hoy día en su problemática. Fíjense. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero el Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por esto, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también Él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: quédate como viuda en tu casa de tu padre hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse, por lo mismo como sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Para un poquito. Ya es complicado, ¿no? Fíjense, la muerte y el pecado complicó mucho todo esto de la familia. ¿Se acuerdan los fariseos que se acercaron a Jesús y le dijeron? Y una mujer tenía 7 hermanos, ¿sí? 7 cuñados, y se murieron uno por otro y con ninguno. Y en el cielo, ¿cómo será? Qué debate, ¿no? Después del pecado. Sí, es que el plan era simple antes. Dios nos creó como seres capaces de desvincularnos de la relación de familia, dejar el hombre a su madre y a su padre, y revincularse en una forma nueva, diferente, otro tipo de amor. ¿Sí? Y esta unión es más fuerte que la de antes. Serán una sola carne. Este era el plan inicial, que no se muera, que nunca se separen, que no haya la posibilidad de unirte con otra carne, con otro cuerpo.
Pero bueno, esta es la realidad. Y la sexualidad está en esta complejidad de post-pecado, con la muerte, y con todo esto de que además de los vínculos, hay también generaciones con reglas diferentes y con... ¿Sí? Seguimos. Después de mucho tiempo, murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Jerá, el adulanita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar las ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo en Ain, que estaba en camino a Timnat. ¿Dónde se sentó? Zona roja. ¿Sí? Y hablando en los términos modernos y con una identidad, con un perfil falso, ¿sí? Escondido, hidden, ¿sí? Bueno, esto lo hizo porque se dio cuenta que Selá ya tenía edad para casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. Esto es el problema cuando te metes en la zona roja, aunque te escondes la identidad. Los que van para allá, van para esto y te toman así. Así que cuidado con los que abren cuentas en esto. ¿Sí? Es duro, pero lo digo así, abiertamente y directo. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: deja que me acueste contigo. Qué vergüenza, ¿no? Viejito ya. Sí, claro, esperaban nietos, ¿no? Y se va por allá y empieza que hoy día sería un delito, ¿no? Esta negociación. Pero parece que las reglas no eran tan fuertes como... Y para esto son estos sitios, ¿no? Hoy día si lo haces en la calle, te puede venir una policía y Pero si lo haces por medio de un mensajito, sexting, se llama así. La negociación. Deja que me acuesta contigo. ¿Qué me das si te digo que sí? Qué atrevida, ¿no? Le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Cada cosa tiene su precio, ¿sí? Y los precios cambian con el tiempo, ¿sí? Decían estos, en esta entrevista de The Guardian, que con una cerveza o con una gaseosa se paga esto. Bueno, un cabrito era un poquito más. Te mandaré uno de los cabritos, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. Tonta no es, ¿sí? Tonta no es, ¿sí? ¿Qué prenda quieres que te deje? Tanto quería y ni le veía la cara, ¿sí? Así que era todo en su mente en realidad, ¿no? Se imaginan, ¿no? Este es el problema de Judá, que todo se imagina porque no ve nada. Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Y dice la Biblia que Judá se lo entregó, se acostó con ella y claro, como en este tiempo no había métodos tanto como hoy día, y la dejó embarazada. Aunque hoy día también pasa, ¿no? Aunque hay la pastilla de antes, de mientras y de después, todavía quedan, ¿sí? Y algunas veces te espantas, ¿no? Alumnas de medicina o algo así, dicen, me quedé embarazada sin querer. Qué cosa, ¿no? Pero acá es diferente, ¿sí? Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de así, por esto la identidad falsa te permite moverte rápido y sin que te siga nadie. Se quitó el velo, volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde Judá envió el cabrito. Bueno, tenía un poquito de honor, ¿sí? Bueno, en realidad era por la seña que había dado, ¿no? Creo. Envió el cabrito por medio de su amigo, que astuto, ¿no? Para no exponerse, como un patriarca va a salir para pagarle, ¿no? Así que hay siempre intermediarios, ¿sí? Por medio de su amigo adulanita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer. Pero su amigo no dio con ella. Entonces empezó a preguntar a la gente del lugar, ¿dónde está la prostituta de Naín,
la que se sentaba junto al camino. Aquí nunca ha habido una prostituta, le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo, no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esta. Que se quede con las prendas, replicó Judá. No es cuestión de que hagamos ahora un lío, un ridículo, ¿no? Qué astuto, ¿no? Para protegerse. Siempre, después que lo hace, el pecador trata de cubrir las cosas. ¿Sí? Empezó con Adán, ¿no? Con hojitas de higo, con cosas. No hagamos un escándalo, ¿no? Por favor. Pero que quede claro que yo envié el cabrito y tú no lo encontraste. Como que... Y fíjense, no, qué ridículo es. No le importaba un comino a Dios, la ley y toda esta cosa. ¿Qué le importaba? Fariseo, la apariencia. Soy hombre de palabra, yo pago mis deudas. ¿Sí? La doble moral. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le decía cuando empecé de las zonas rojas que existen? En el medio de la ciudad, todo lo condenan. Pero cuando miras la lista de los clientes, uno queda espantado. La doble moral. Me gusta que la gente no sepa esto. Como 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente. Tu nuera Tamar se ha prostituido. La chusmería, ¿no? Rápido. Y como resultado de sus andanzas, ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla. ¡Qué justiciero! ¡Qué santo! ¿Sí? Exclamó Judá. Y claro, rápido, los verdugos, los dispuestos a aplicar la justicia, no preguntaron a Dios, no oraron nada de esto. No, es que la religión se puede volver una cosa terrible cuando la vaciamos de relación con Dios. ¿Sí? Y la doble moral es terrible en este caso. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién es este sello, el cordón del sello y este bastón. Chantaje, esto se llama, ¿no? Se cubrió bien, tonta no era, ¿no? Se cubrió bien, ¿no? Judas lo reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no lo di por esposa a mi hijo Sela. Y no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo que Tamar diera luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano, la partera le ató un hilo rojo de la mano y dijo: este salió primero. Pero en este momento el niño metió la mano, salió primero el otro. Entonces la partera dijo: ¿cómo te abriste paso? Por esto le pusieron el nombre Fares, apertura. Y luego salió su hermano con el hilo rojo atado a la mano y los llamaron simiente, Será. Tristemente fue una gran pelea entre estos dos niños, ¿no? Porque siempre el resultado de el desastre, la promiscuidad sexual, produce cosas complicadas. ¿Sí? Qué historia, ¿no? Se me va rápido el tiempo. Qué historia. Parece moderna, ¿no? Parece una novela, ¿no? Hasta se puede hacer una... Y yo me preguntaba, ¿por qué la puso Dios en la Biblia? ¿Por qué inspiró Dios a Moisés, que de todas las historias de los patriarcas conserva esta historia? ¿Cuál es la lección? Me es difícil decir cuáles, son muchas. Creo que una que podemos aprender es que el asunto de la sexualidad es muy complejo. Y no termina cuando pensamos que se ha terminado. Porque el sexo es unirse. Y estas uniones que se hacen, Pablo dice
que no se hacen al nivel virtual, sino se hacen ¿dónde? En nosotros mismos. Cambia algo cuando entramos en este camino. Por esto la Biblia tiene una sola fórmula para esto: la familia. Porque la familia significa un voto. Significa un voto. Que si me uno, voy a luchar para no separarme. Hoy día el mundo nos enseña diferente. Que puedes enchufarte y desenchufarte, enchufarte y desenchufarte cuantas veces quieres, con cualquiera, porque no importa. Pero ¿sí saben qué importa? Si todo esto se haría abiertamente, nos daríamos cuenta de qué terrible es unirte y separarte, unirte y separarte. Cómo se complica la red social en cual estamos. Pero ¿sabe? El diablo tiene una cosa de engaño, que por un lado nos cubre por un tiempo, y ¿saben qué hace después? Filtra cosas. Y cuando se filtra nos damos cuenta que sí importa. Pero qué triste es cuando que uno descubre que perdió. Perdió una parte de sí. Perdió porque cada vez que nos unimos a otro, cuando nos separamos, algo se queda. Algo se queda. Y no es nada más terrible estar en la iglesia y ver pedazos de ti desparramados por allá. Ella es más justa, aunque no fue justa. Dijo más justa que él. Pero la Biblia no necesita gente más justa. Bueno, soy mejor que una prostituta. No necesita esto. ¿Sabe cuál es el ideal de la Biblia? El tan lindo descrito por Salomón. No. Esta canción del amado y de la amada, que termina así, con una conexión. Dice, póneme como un sello sobre tu corazón. Y le decía Sulamita a las chicas de su tiempo, y le dice todavía a todas las chicas, chicas, no despierten el amor antes de que venga. Y lo mismo es para los chicos. No despierten el amor antes de que venga. No gasten esto. Guárdalo para una sola carne. Porque esto es el ideal de Dios. Ojalá que la fornicación pornea no sea nuestro pecado. Amén. ¿Podemos orar antes de cantar? Señor, gracias por la palabra que nos muestra que la vida puede ser más simple si seguimos tu plan. Ayúdanos, Señor, a huir de este mundo con sus valores torcidos, huir de esta cultura del Tinder, del hookup, la cultura del sexo sin límites, del amor libre. Ayúdanos a soñar con tu plan, ayúdanos a vivir tu plan en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.